Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy. En este módulo vamos a ver qué son los niveles Fibonacci. Antes de pasar de lleno a estudiar los niveles de Fibonacci o qué son los niveles de Fibonacci, vamos a hablar un poco de historia. El hombre que ven en la foto es Fibonacci o Leonardo de Pisa. Fibonacci era su apodo y fue un matemático italiano famoso por haber difundido en Europa el sistema de numeración que actualmente utilizamos, el sistema arábico, en el cual utiliza una base de 10 o decimal y un dígito de valor nulo, es decir, el cero. Pero lo más importante, lo que finalmente nos trajo acá, es que Leonardo de Pisa ideó la sucesión de números Fibonacci. El nombre o el apodo Fibonacci viene desde el padre, ¿sí? El apodo del padre que se llamaba Guglielmo, vamos a llamarle Guillermo, que era el padre de Leonardo. El apodo de él era Bonacci. Luego Leonardo recibió el apodo de Fibonacci, que derivaba de Filius, de hijo. Entonces Fibonacci es como una abreviación o significa hijo de Bonacci o hijo de Guillermo. Guillermo dirigía un puesto comercial en el norte de África, más precisamente en Argelia, y de niño Leonardo viajó para allá a ayudarlo. Ahí aprendió lo que era el sistema de numeración árabe, que era el que manejaban en ese lugar. Fibonacci estaba consciente de la superioridad y la simplicidad del sistema de numeración arábico frente al romano. Entonces, Leonardo viajó a través de los países del Mediterráneo para estudiar con los matemáticos árabes más destacados en ese tiempo y regresó a Italia de nuevo cerca del año 1200. En el año 1202, cuando Fibonacci tenía 32 años, publicó lo que había aprendido en el tomo que lanzó que se llamaba Liber Abaci o Libro de Cálculos. En este libro describió la importancia del nuevo sistema de numeración árabe, lo aplicó a la contabilidad comercial, a la conversión de pesos, de medidas, cálculo de intereses, cambios de monedas y otras numerosas aplicaciones, más que todo enfocado al lado comercial de los números. Y en este libro, en el Liber Abaci, publica las primeras ideas sobre la secuencia de números Fibonacci. La secuencia de Fibonacci ya era conocida entre los matemáticos hindúes en el siglo VI, pero en el Liber Abaci, que escribió Fibonacci, fue lo que le introdujo al mundo occidental. La sucesión de Fibonacci consistía en una regla muy simple. Cada número era la suma de los dos anteriores. La secuencia arrancaba con un 0 y con un 1. Después el 1 se sumaba al 0 y daba otro 1. El 1 se sumaba con el 1 anterior y daba 2. El 2 con el 1 y daba 3. Y así sucesivamente. Veamos algunos números de la secuencia Fibonacci. El primero, como dijimos, el 0. Después tenemos el 1 como segundo número. Y hacemos la suma de 1 más 0 es igual a 1. 1 más 1. 1 más 1 es igual a 2. 2 más 1 es igual a 3. 3 más 2 es igual a 5. Y así sucesivamente. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 233 más 144, 377. 377 más 233 es igual a 600 y así hasta el infinito. Como dijimos, cada número es la suma de los dos anteriores. Y acá vamos a ver otra propiedad que es bastante importante y que nos va a ayudar a entender cómo aplicamos la secuencia de Fibonacci o estos números de Fibonacci en los mercados financieros. Es que si dividimos un número por el siguiente, este número tiende a ser más menos 0,618 o 618. Veamos algunos ejemplos. Si dividimos 1 con el 1 es 1, el 1 con el 2 nos da 0,5, el 3 con el 5 nos da 0,6, si dividimos el 8 con el 13 nos da 0,615, si dividimos otro número más adelante en la secuencia, por ejemplo podemos dividir 377 dividido
600, nos da 0,6283. Por ejemplo, a ver, busquemos otro número Fibonacci. 600 más 377 es 977. Si dividimos 600 dividido 977, nos da 0,6141. Busquemos otro número Fibonacci. 977 más 600 nos da 1577. Si dividimos 977 por 1577, nos da 0,9165. Como vemos, cada vez que vayamos más adelante en la secuencia Fibonacci, más nos vamos a estar acercando al número 0,618. Esto se lo conoce como el número áureo. Por otro lado, esto es un dato bastante curioso también sobre esta secuencia, y es que si dividimos un número por el anterior, este número tiende a ser 1,618 en vez de 0,1. Veamos algunos ejemplos. 13 dividido 8 nos da 0,625. 21 dividido 13, dividimos este por el anterior, nos da 1,615. 34 dividido 21 nos da 1,619. Por ejemplo, si hacemos, si hacemos 600 dividido 377, nos da 1,59. Si hacemos, por ejemplo, 1577 dividido 977, nos da 1,6141, y así sucesivamente, cada vez se va acercando más al número 1,618. Y la última propiedad es que si dividimos un número por su alterno, el nivel tiende a 2,68 o su inverso 0,38. Veamos algunos ejemplos. 13 dividido el 34 nos va a dar 0,38. Si dividimos el 34 con el 13, nos va a dar 2,615. Hagamos la prueba. Por ejemplo, si dividimos el 2 con 233 dividido 600, nos da 0,3883. Si dividimos, el 600 con el 233, nos da 2,57, bastante cerca al 2,68. Si dividimos, por ejemplo, 1577 dividido 600, nos da 2,62, más cerca todavía. Y si dividimos 600 con 1577, nos da 0,3804. Mientras más vayamos avanzando en la secuencia Fibonacci, más nos vamos a acercar al 2,68 y al 0,38. Gracias a estos números podemos explicar la geometría divina o la proporción áurea, que es la geometría de la creación de todas las cosas del universo. Por ejemplo, en la oreja humana podemos encerrarla en un cuadrado, ¿sí?, con la medida de los números de Fibonacci, y borremos. Por ejemplo, este cuadrado de acá es en longitud, esto es el 38% de esto, de todo este cuadrado, y este cuadrado a su vez es el 61% de todo el cuadrado completo. Este cuadrado que es el 38% de este cuadrado, a su vez es el 61% de la medida de este cuadrado de acá, y así sucesivamente. Obvio que tiene una explicación
más científica y más matemática, pero llevado a grandes rasgos, así se configura, ¿sí? Acá vemos otro ejemplo con un caracol. Por ejemplo, tenemos el cuadrado completo, el 13, ¿sí? El cuadrado que mide 13 es el 61% del cuadrado completo. El que mide 8 es el 38% del cuadrado del 13. El 8, el cuadrado que mide 8, a su vez es el 61% de este cuadrado, de todo este cuadrado, y así sucesivamente. Igual con el 5, con el 3, con el 2 y con el 1. Y luego si trazamos una línea uniendo todos los vértices de los cuadrados, se forma la espiral logarítmica. Como les dije, es una definición muy a grandes rasgos, muy en general. Yo no soy científico ni matemático, soy solo trader, pero más o menos les explico de qué se tratan los números Fibonacci y cómo se aplican a los diferentes ámbitos del universo, ¿no? ¿Y para qué queremos saber esto? ¿Para qué nos sirve saber el número áureo o en dónde encontramos, en qué partes de la naturaleza encontramos los números de Fibonacci? Justamente porque los mercados, como dijimos en videos anteriores, son una expresión de la naturaleza humana. El mercado, si se quiere, es un organismo vivo que respira, que se mueve, que avanza, que retrocede, ¿sí? Entonces es importante entender los números de Fibonacci para entender el mercado. La persona que se encargó de unir todos los conceptos de Fibonacci y de estudio de tendencias, usando la teoría de Dow y estudiando bien los movimientos y la psicología del mercado, fue Ralph Nelson Elliott en la teoría de ondas, ¿sí? O más conocido como las ondas de Elliott. Ralph decía que el mercado se movía en ondas. Justamente un movimiento alcista estaba compuesto por 5 ondas de impulso, 3 de avance, más 2 correcciones. Fíjense que curioso, el 3 y el 2 son números de la secuencia de Fibonacci. Y 3 ondas de retroceso, ¿sí? 2 avances, ¿sí? Un retroceso, 2 avances. Y dentro también del retroceso, una corrección. Otra curiosidad, ambos son números de Fibonacci. Si utilizamos este gráfico para ejemplificar la teoría de ondas de Elliott, podemos ver que acá tenemos un impulso, ¿sí? Y todo impulso alcista, según Elliott, decía que tenía 3 avances en 1, en 3 y en 5, y 2 correcciones en 2 y en 4. Y todo retroceso tenía 3 impulsos, 2 correcciones en A y en C y un impulso alcista. Entonces, 5 ondas de impulso y 3 ondas de corrección. El 5 y el 3 son números de la secuencia de Fibonacci y 5 más 3 es 8, que 8 da otro número de Fibonacci. A su vez, vamos a limpiar un poco. A su vez, la onda 1 también se puede dividir en 5 ondas, 3 de impulso y 2 de retroceso. El 2 en 3, el 2 que es un retroceso, se puede dividir en 3 correcciones, en 2 correcciones y un impulso. La onda 3 también en 5. Todo impulso alcista se divide en 5 ondas y todo impulso bajista como el 4 se divide en 3 impulsos. Luego, limpiemos de nuevo. También podemos dividir cada ondita, cada impulso y cada retroceso en 5 ondas más de impulso y 3 ondas más de retroceso, dando un total de 21 impulsos, que es un número Fibonacci, y 13 retrocesos, que es otro número de Fibonacci. Al igual que todo esto, que es un número Fibonacci, 21 y 13.
Otra cosa bastante curiosa es que el impulso 1, mejor dicho, el impulso 2, no podía o usualmente no retrocede más de un 38% o un 50% de la onda 1. Recordemos los números Fibonacci. Si dividimos el 1 con el 2 nos da 0,5% o el 50%, y si dividimos el 13 con el 21 nos da 0,38 o un número aproximado o 38%. Entonces, la onda 2, del ciclo, no retrocede más de un 38 o un 50% del impulso 1. A su vez, el impulso 3 hace un 1,61 o, si es más largo, un 2,62 o, que es igual a 161% o 262% del segundo impulso, ¿sí? De este impulso. Y a su vez, vamos a borrar, las ondas A, B y C retroceden alrededor de un 61,8% de todas las 5 ondas, ¿sí? Entonces, en la teoría de Elliot vemos números Fibonacci, números de la secuencia Fibonacci por todos lados. Acá vemos un ejemplo bastante claro de esta teoría. Podemos ver, estamos en el activo Tenaris, gráfico diario. Podemos ver el comienzo de una onda 1 acá, después una onda 2 acá que no retrocede más de un 50%. Después vamos a ver cómo podemos usar el Fibonacci para medir los retrocesos y las proyecciones. Acá se forma la onda 2, ¿sí? Acá vemos claramente la onda 3, que siempre es la más larga. Esta mide alrededor de 261% de la onda 2. Después vamos a ver cómo lo medimos. Acá tenemos la onda 4, que retrocede un 61 seguramente. Lo estoy calculando a ojo, un 61% de la onda 3. Luego tenemos la onda 5, que siempre la onda 5 no supera por mucho a la onda 3. Luego tenemos el impulso A, el impulso B y el impulso C, que este seguramente retrocedió también un 61% de todas las 5 ondas. Si se fijan, más o menos a simple vista se puede ver que en el impulso 3, en la onda 3, podemos ver también que se forma otra secuencia. Tenemos la onda 1 acá, la onda 2 acá, la onda 3, que más o menos va hasta acá, la onda 4. ¿Sí? Por más que vean estos pequeños retrocesos, la onda 3 se calcula con la proyección del Fibonacci. Y tenemos la onda 5 acá, A, B y C. ¿Sí? Clarísimo. Que retrocede más o menos también un 61% de toda esta secuencia, ¿sí? Que a su vez, cuando se hace A, B y C, corresponde a la onda 4 de el conteo de ondas mayor. Fíjense algo todavía más curioso. Vamos a borrar la onda, que esta sería la onda 3, la onda 5 y la onda B, forman en este caso un patrón 1, 2, 3 o un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? En este caso también, acá tenemos la onda, si no me equivoco es la onda 5 que termina acá. Tenemos la onda A y la onda B, que también se forma acá un hombro, cabeza, hombro. Esto es la teoría de Dow. Esto es la teoría de Dow en acción. Fíjense que las dos teorías, las teorías de ondas y las teorías de Dow,
no son muy diferentes, simplemente la teoría de ondas es un poco más compleja y utiliza los números Fibonacci, es un poco más esotérica, pero el concepto es el mismo, ¿sí? El concepto es leer y estudiar y sentir el mercado para saber cuándo va a ser un retroceso, cuándo va a ser un impulso, ¿sí? Cuándo va a cambiar la tendencia acá, ¿sí? Y acá. Entonces ambas teorías tratan lo mismo, leer al mercado, sentir al mercado y poder pronosticar el comportamiento futuro del mercado. Acá estamos en el mismo activo, en Tenaris. ¿Sí? Vamos a aprender a usar el Fibonacci. Fibonacci lo pueden tomar desde acá, lo pueden usar desde acá. Fibonacci, retroceso de Fibonacci. Pueden colocarle favorito. ¿Sí? Vamos a ponerlo al costado. Y fíjense, en la onda 1 podemos ver clarísimo que el precio retrocede hasta el 50%. A ver si se ve mejor. Fíjense, hasta el 0,5, hasta el 50%. Desde el nivel, desde el primer nivel, desde donde trazamos el Fibonacci, hasta la punta retrocede un 50%. ¿Sí? Acá dice 1, quiere decir que si el precio llega hasta esta línea, quiere decir que retrocedió un 100%. Acá 0,618 quiere decir que si el precio llega acá, retrocedió un 61%, un 61,8%, acá un 50%, un 38%. ¿Sí? Esto son líneas de retrocesos porcentuales, nada más que eso. Entonces podemos ver que la onda 2 retrocede un 50% del total del impulso 1, de la onda 1. Si proyectamos el Fibonacci, por ejemplo, proyectemos el Fibonacci, trazamos desde la punta hasta el impulso 2, hasta la punta del impulso 2, y vemos que el Fibonacci llega hasta los niveles de 2,62. ¿Sí? Esta acá sería la onda 3. Luego, si calculamos los retrocesos de la onda 3 para determinar dónde va a caer la onda 4, vemos que la onda 4 mágicamente cae en el retroceso de 62%, ¿sí? 61,8, que también es un retroceso que parte de un número de la división de una secuencia de números Fibonacci. No solo vamos a usar los retrocesos y proyecciones Fibonacci para detectar ondas, porque eso puede ser algo bastante complejo por el momento. Entonces podemos utilizarlo para detectar zonas de soporte y resistencia y para analizar posibles proyecciones del precio, independientemente en qué onda esté. Por ejemplo, podemos analizar este impulso de acá, ¿sí? Podemos analizar extendiendo un Fibonacci desde la punta hasta donde termina el impulso, o hasta acá, ¿sí? hasta la punta del impulso, hasta el mínimo más bajo, y podemos determinar que el precio ya retrocedió un 61,8%. Fíjense en qué nivel está. El precio empieza a consolidar, vamos a hacer un poco de zoom, empieza a consolidar y se va a la baja. ¿Sí? Por ejemplo, podemos determinar que la tendencia se está tornando alcista porque cuando el precio llega al nivel de 38%, fíjense en esta parte, lo quiebra y luego hace un pullback, lo testea al mismo nivel de 38% y sigue al alza dirigiéndose al 61,8%. También penetra el nivel de 50%, que también es un nivel bastante importante, pero finalmente consolida en este nivel de 61,8%. Vámonos a un gráfico diario. Por ejemplo, podemos estudiar este impulso
acá. Este impulso que va desde esta base hasta la punta y podemos determinar que el precio está consolidando en el nivel de 50%, que le está costando penetrarlo. Entonces esta es una zona de soporte que también la repite acá, pero por ahí no coincide con ninguna otra zona de soporte. Entonces los niveles de Fibonacci también sirven para detectar soportes y resistencias ocultos. Si hacemos una proyección de Fibonacci, por ejemplo desde esta punta hasta el mínimo del impulso, podemos determinar también que el precio comienza a consolidar en la zona del 161%. Cuando el precio hace un impulso alcista por el 161% de este impulso, empieza a consolidar, ¿sí? Y luego cae a la baja. Yo lo uso mayormente para eso, para determinar dónde el precio puede retroceder, hasta dónde puede retroceder, y por ejemplo cuando entro en largo para proyectar mi entrada para proyectar mis objetivos, ¿sí? Por ejemplo, si vengo viendo que acá se forma un patrón de cambio, supongamos en un gráfico de una hora, vamos a hacerle. Supongamos que acá se hace un patrón de cambio, ¿sí? Yo extendiendo un Fibonacci desde acá hasta acá, ¿sí? Puedo determinar mi take profit. Lo pondría más o menos en la zona de 161, ¿sí? De 161%, que coincide justo con el máximo del impulso acá, ¿sí? Fíjense que llega, consolida, baja y después lo vuelve a penetrar, ¿sí? Cuando llega al 61%, si bien no retrocede, apenas lo toca, pero fíjense esta vela como rechaza el nivel de 262%, lo rechaza, consolida y luego no lo logra penetrar. El Fibonacci es una herramienta bastante poderosa que sí o sí debemos aprender a dominar para poder detectar esas zonas de retroceso y de proyección de precio que a simple vista no vemos y nos van a ayudar a sacarle más jugo a nuestras operaciones y nos van a ayudar a filtrar ciertos patrones que por ahí, por ejemplo, si se da un patrón alcista en un nivel que no es importante de Fibonacci, puede ser un patrón sospechoso. O por ejemplo, cuando hablamos de los triángulos que se dan en esta parte, ¿sí? ¿Se acuerdan en el video anterior que había un triángulo en euro dólar en esta parte que coincide justo con un nivel de Fibonacci en semanal, un nivel importante de Fibonacci en semanal, y finalmente no cumple con la función de triángulo simétrico alcista, sino que se convierte en un triángulo simétrico a la baja, ¿sí? De cambio de tendencia, y acá también se encuentra en un nivel importante de Fibonacci y se está formando un triángulo, ¿sí? Pero es sospechoso porque se encuentra en un nivel importante de Fibonacci y en una zona de resistencia semanal también bastante importante. Entonces es importante aprender a dominar esta herramienta, ¿sí? Para poder filtrar esas falsas entradas que nos pueden hacer perder dinero. Volvamos al PowerPoint. Vamos a resumir cuáles son los retrocesos y las proyecciones más importantes de Fibonacci. En cuanto a retrocesos, ¿sí? Los más importantes son el 61,8%, el 50% y el 38%. Fíjense algo curioso, el 61,8% sería más o menos 2/3 de 100%, y el 2 y el 3 son números Fibonacci, el 50% 1 y 2, el 38 1 y 3, un tercio, un medio de 100%, y todos estos son números Fibonacci. En los niveles de proyección los más importantes son
el 161%, el 150% y el 138%. Estas proyecciones, a ver, esto nos puede indicar hasta dónde puede llegar el mercado, puede llegar la tendencia en curso, ya sea alcista o bajista. Entonces, ¿para qué podemos utilizar estos niveles de Fibonacci? Primero, como los niveles de retroceso los podemos utilizar para detectar zonas de posible parada o consolidación de la tendencia. Y para detectar zonas de soporte o resistencia ocultos. Supongamos, vamos a borrar, que estamos en una tendencia alcista y luego el precio empieza a consolidar a su máximo y empieza a bajar. Nosotros lo que hacemos es trazar un Fibonacci desde acá hasta acá, desde la punta, desde la base hasta el máximo, y vemos en el nivel de 38%, ¿sí? Lo podemos esperar acá al precio. Entonces cuando llega a este punto volvemos a comprar, ¿sí? O lo podemos esperar en el nivel de 50%, y si llega a este punto volvemos a comprar. Si nos vamos al lado corto, también. Por ejemplo, venimos de una tendencia bajista, el precio empieza a hacer una corrección al alza, un Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo, y lo esperamos en 38%, hasta el mínimo. Lo esperamos en 38%, por acá más o menos, o en 50% por acá. ¿Sí? Si llega a estos niveles, vendemos o volvemos a entrar en corto, y si llega acá también tenemos otra oportunidad de entrar en corto. ¿Para qué más podemos utilizarlo? Como dijimos también, para proyectar el precio, para determinar objetivos y determinar zonas de soportes y resistencias ocultas también. ¿Sí? Vamos a ejemplificarlo de nuevo. Vamos con el mismo ejemplo de la entrada en largo. ¿Sí? El precio empieza a bajar, lo esperamos, trazamos un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo. Trazamos el 38, supongamos que retrocede hasta el 38, hasta el 38%. Acá colocamos una orden de compra, volvemos a entrar en largo y colocamos también un Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo de este impulso, ¿sí? Y proyectamos, lo proyectamos para arriba, para el precio que todavía no existe. Acá está el 138%. Y acá está el 100, supongamos, ¿no? 162%. Entonces, podemos proyectar el objetivo 1 acá, por ejemplo, el Take Profit 1 acá, y el Take Profit 2 en este punto, ¿sí? Podemos tomar la mitad de la ganancia acá, el 50% de la ganancia acá, y el otro 50% de la ganancia en la proyección del 161,8%. En el lado corto pasa exactamente lo mismo. Tenemos una tendencia bajista. El precio empieza a corregir al alza. Trazamos un Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo. Supongamos que también retrocede hasta el 38%. Ponemos nuestro sell limit acá y proyectamos el precio trazando un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, no, disculpen, desde el mínimo hasta el máximo del impulso y lo proyectamos hacia abajo, ¿sí? En el precio que todavía no existe. Podemos poner el take profit en 138% o en 161%. Entonces sigue bajando, acá nos toma ganancia, take profit, y podemos proyectar el otro take profit en el 161%.
¿sí? Para eso funcionan las proyecciones de Fibonacci, para proyectar el precio que todavía no existe, es decir, que todavía está oculto. Bueno, mis queridos inversionistas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que le hayan disfrutado. No pensé que me iba a tomar tanto explicar una herramienta. Pensé que iba a ser un video más o menos de 20 minutos. Pero esto es lo que es el Fibonacci. Es una herramienta más que debemos aprenderla, pero la vamos a utilizar como complemento de nuestro análisis. Así que es necesario que la dominen, así que practiquen mucho. Nos vemos en la próxima clase y que tengan muy buenas inversiones. Muchas gracias.